¿Cómo les va? Y bienvenidos a una edición más de TV Morfosis. Esta es nuestra edición del año 2017 y en esta ocasión con el tema innovación de informativos en el entorno digital. Gracias a las televisoras que a partir de este momento se enlazan con nosotros, a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, así como a la Asociación de Productoras y Televisoras Universitarias. Les invitamos también para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales, Twitter, Facebook, Instagram. Nos pueden seguir a través de YouTube y también a través de nuestra plataforma web Canal 44.2. A nuestra audiencia aquí presente también, gracias por acompañarnos. Sin mayores preámbulos, vámonos a conocer el tema que abordaremos en este programa. Innovación tecnológica. ¿Es este el camino? Videos en 360 grados. Noticias ilustradas con imágenes obtenidas con drones. Contenidos informativos desarrollados para la realidad virtual. ¿Está cambiando la producción de contenidos informativos y la forma en cómo las audiencias los reciben y consumen? Y ellos son nuestros invitados. Urbano García Alonso, editor, presentador de informativos, miembro del Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Era Digital, OI2, profesor de Periodismo Móvil y Convergente e investigador de Comunicación Social y Nuevas Tecnologías. Actualmente es el director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, España. José María Andrade, psicólogo y productor audiovisual. Generador de contenidos educativos multiplataforma, documentalista y cofundador del primer canal educativo de Honduras, Suyapa TV Educativa, del que también es productor general, proyectista del canal universitario de la Universidad Católica de Honduras, columnista del diario digital Buenas Noticias Honduras. Fernando García Moreira, publicista, periodista y doctor en comunicación social, profesor universitario de la Universidad do Vale do Paraíba. Actualmente es presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria, director de TV Univap, miembro de la Asociación Brasileña de Ingeniería de Televisión e integrante del Consejo Directivo APEI. José María, Urbano, Fernando, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y bueno, hemos hablado de contenidos, hemos hablado de fake news, hemos hablado de del futuro de las redacciones. Y todo ello, al final, nos lleva también al tema que estamos abordando el día de hoy. Las herramientas tecnológicas con las que construimos todo este universo. Me gustaría, Fernando, iniciar contigo haciendo una reflexión. Sí, creo que lo más importante es siempre lo contenido, no tanto la tecnología, ¿sí? Pero esa tecnología nos ayuda a tener una mirada un poco diferente, ¿sí? Así como esto que que se propone la idea de los drones, por ejemplo, que tienen una mirada más observativa, y también las cuestiones inmersivas, que son las otras ideas, que son los vídeos 360 y la realidad virtual, que también tiene unas características muy similares, muchas similitudes. Entonces creo que me gustaría, no sé si es en un momento se puede pedir para pasar los videos. Claro, podemos verlo ahora porque mismo. Porque ahí así, lo primer video, creo que va a ayudar a entender un poco más. Producción, si nos ayudan, por favor.
La nueva forma de contar historias visualmente, Fernando. Exacto. Y la pregunta llave es, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué utilizar esa tecnología? ¿Sí? Y también tenemos estas características específicas de cada tipo. ¿Sí? Este proyecto que mostré es el proyecto que en inglés se entiende mejor, que es 2-4-1, pero es 2-4-1. Son dos cámaras grabando al mismo tiempo para hacer un video solo, ¿sí? Pero, ¿dónde se necesita utilizar los 360? Donde, por ejemplo, aquí podemos mirar para todos los lados, ¿sí? Aquí es un momento que se puede utilizar los 360. Pero, a veces, en una entrevista no se necesita utilizar los 360. Por eso, utilizamos lo video convencional. Gravamos los dos, después elegimos cuál lo video. La idea es que se pueda hacer esto en el día a día, ¿sí? Y en la edición elegimos o que merezca ser 360 y o que se puede trabajar con los formatos convencionales. Claro. José María, una primera reflexión. Claro. Lo importante es, creo yo, ir a la raíz, poder encontrar un mundo cambiante diariamente y donde se nos exige generar la inmediatez con tecnología para poder informar. Es decir, hoy por hoy los jóvenes nos van a dar información y ellos van a ser receptores de información. ¿Cómo entonces una cámara 360, como un dron puede generar ese contenido que ellos o nosotros queremos consumir? Hoy por hoy estamos viendo que los medios y los generadores de contenidos avanzan mediante, se lo van exigiendo. Y lo hemos visto pues en las demás ponencias el día de hoy y ayer, claro. Hoy, con TV Morfosis, estamos haciendo eso mismo. Primero, tenemos una cámara 360 aquí, primera vez que se hace, qué bueno. Es decir, que todos los jóvenes que están aquí, estoy seguro que están entrando al www.tv Morfosis, le están dando y pueden ver en 360. Lo tienen todos sus teléfonos y van a ver cuando pasen una toma por el público, por todos los jóvenes que están acá, lo están viendo en su celular. Porque cómo también devoran contenidos ellos. Cómo llegan los contenidos hasta ellos. Y nosotros con la tecnología podemos llegar no solamente a que observen, sino que asuman y aprendan. Claro. Una primera reflexión, Urbano. Bueno, la pregunta inicial era si este es el camino, ¿no? Yo creo que el uso de la nueva tecnología no es el camino, ni siquiera un camino. Yo creo que es el asfalto que suaviza todo el camino. Es decir, no tenemos los que estamos aquí una fascinación por la tecnología, sino por las posibilidades de comunicación que esa tecnología nos ofrece, ¿no? Lo que ocurre es que todos nos preguntamos si esto será una moda pasajera, como si lo fue en su día el 3D, a la vista de que en 2020 se van a invertir 150.000 millones de dólares en realidad virtual. Bueno, pues la pregunta habría que seguir haciéndosela. Lo cierto es que no podemos entrar en el siglo XXI teniendo esquemas del siglo XX y con tecnología casi del siglo XIX y con pensamiento del siglo XIX, ¿no? Yo creo que la tecnología en cualquier caso va un poco por delante de la narrativa. Nos tenemos que preguntar qué tipo de narrativa utilizamos, por ejemplo, y cómo la controlamos en la perspectiva del 360. Siempre se dice, y aquí en todos los programas de TV Morfosis, que el contenido es el rey. Bueno, yo creo que habrá muchos seguidores aquí de la serie Juego de Tronos, y yo le añado que si el contenido es el rey y la audiencia es la reina, las nuevas tecnologías y las formas de distribución son la emperatriz, y el nuevo flujo de trabajo que tenemos a partir de estas nuevas tecnologías sería el trono en el que se asientan un poco todas ellas, ¿no? La experimentación es constante y, por hacer una pequeña división y muy rápida, pues eso, la realidad virtual que hace, que por cierto está prometida desde hace mucho, parece que está en experimentación constante, ¿no? Pone a usuarios en un mundo virtual, les sumerge en ellos. La realidad aumentada lo que hace es que incluye elementos de fuera en el mundo real. El 360 nos ofrece una visión inmersiva. Y los drones lo que nos hacen es una nueva perspectiva y cumplen con otra fascinación, la de volar y la de conseguir la vista desde arriba. Claro. Buen momento, si te parece, para ver una experiencia real de la emisión en el informativo de Televisión Española de dos noticias en las que se hizo uso del dron. Por favor, producción.
Y esto que ven es el río Guadiana a su paso por Extremadura. Una vez más está completamente cubierto de camalote, una planta invasora llegada del Amazonas que asfixia el ecosistema del río y causa graves daños ecológicos y económicos. Ya ocupa más de 150 kilómetros. Una nueva experiencia, incluso audiovisual, ¿no? O básicamente audiovisual. Sí, porque solo esa imagen desde arriba nos ofrece realmente la perspectiva, por ejemplo, de la invasión del camalote, que por cierto esa noticia tiene cierta relación con este país, porque es justo el lugar donde nació Hernán Cortés, en Medellín. Bueno. Entonces, pensemos también, por ejemplo, cuando hay una llegada al sprint en una carrera ciclista, ¿cuál es el único tipo de plano que nos vale? El único tipo de plano es el que se ve desde arriba. El resto no nos da ninguna información real de cómo transcurre la carrera. Entonces, bueno, hemos hecho una pequeña pincelada de realidad virtual, realidad aumentada, 360 y del uso de drones, que yo creo que vamos a seguir avanzando en ello, ¿no? Ahora, lo mencionaban ya de alguna manera en esta introducción, una herramienta que no necesariamente, o herramientas que no necesariamente nacieron para los informativos, sino que más bien los informativos han echado mano de esta tecnología. ¿De qué manera se ha hecho, digamos, esa migración? Y si lo consideran ustedes que ha sido exitosa o no, Fernando. Yo creo que una cosa es, como hermano hablaba, una tecnología reciente, pero que no se utiliza más como lo 3D. Una de las características es, aquí una de las preguntas, incluso de España, que cómo las audiencias lo reciben y lo consumen. Lo reciben y consumen, ¿sí? Lo 360 era mucho difícil de recibir y consumir. Y creo que la herramienta de los 360, de los drones, los costos, ¿sí? Y la forma de difusión por dos tecnologías que son plataformas hoy, como YouTube, Facebook, que se puede utilizar los 360, por ejemplo. Entonces, la diseminación de esa tecnología ha ayudado también que nosotros podemos utilizar otras formas como esta. Claro. Porque lo 3D, por ejemplo, no se conseguía hacer una difusión con calidad y a bajo costo, ¿sí? Claro. Y ahí, con esta forma de difusión, el consumidor se pasa a consumir y ahí vamos a adentrar en esto también para participar. Claro. Por cierto, que estamos viendo justo en nuestra pantalla el uso de la imagen de 360. Sí. Gracias, producción, por ponernos este ejemplo tan claro y tan vivo, José María. Sí, ojalá que salgamos bien también. Lo importante del 360 o del dron es cuándo se debe de usar y cómo se debe de usar. Exacto. No solamente es por una moda, sino por una necesidad. Honduras es un país muy hermoso en su naturaleza. Sufrió un desastre natural en el Parque Janet Caguas y lo primero que llegó fue un dron. Les quiero mostrar un poco sobre estas imágenes que fueron devastadoras, pero también esperanzadoras, más o menos. Vamos. Vamos a verlo. Tenemos el video. Vamos unos segunditos. Sí. Contarles un poquito, ¿verdad? De que la experiencia, por ejemplo, en Honduras sobre la utilización de estos medios que sirven para que las personas o para que los informativos lleguen hasta ahí, ha servido muchísimo. Simple y sencillamente la cercanía y lo diferente hace que encante. Y ese encantamiento, no de serpientes, sino que de audiencias, va a traer muchísima experiencia en cuanto al enriquecimiento de la misma producción audiovisual. Entonces, con esta muestra, pues se notan muchas cosas. Vamos a ver el video. Muy bien. Lo que comenzó como una buena idea de individuos que intentaron sembrar palma africana en una zona protegida, se convirtió en una verdadera emergencia medioambiental en tierras hondureñas. El Parque Nacional Janet Caguas, ubicado en el departamento de Atlántida, el 30 de marzo del 2016 experimentó uno de los incendios más voraces de la historia del país. Alrededor de 420 hectáreas de bosque, que representan unos 700 campos de fútbol, poco a poco se consumían en las llamas de la inconsciencia de personas que querían aprovechar los recursos naturales para su conveniencia económica, al intentar sembrar palma africana de manera ilícita
Esto según los cuerpos de seguridad de autoridades correspondientes, quienes lucharon por detener los daños causados a esta reliquia que protege diferentes ecosistemas. La Fundación Ambientalista para la Protección de Punta Sal, Lancetía y Texihuat, Prolanzate, quienes comanejan el cuidado del parque, aseguran que no solo afecta al suelo y al medio ambiente, sino que a la fauna y a familias que viven de la pesca en estos lugares, pues se cree que hubo daños severos en mangles y árboles grandes. Sin embargo, y según un antiguo adagio popular, la esperanza es lo último que se pierde, y tras una lucha de 20 meses, el Parque Blanca Janet Caguas recupera ese territorio que en su momento representó una crisis en los ecosistemas protegidos de nuestro país. Por su parte, defensores del medio ambiente y movimientos comprometidos con el cuidado de nuestra casa en común montaron estrategias que hasta el momento han funcionado en las zonas afectadas por el incendio. Se trata de regresarle la vida al Parque Janet Caguas a través de la reforestación y cuidados intensivos de estas áreas protegidas. Hoy, lo que en algún momento eran cenizas se convierte en vida y en ese suelo color verde característico de nuestro territorio. Para Suyapa TV Educativa, Brian Ramos. Qué lindo, ¿no? y eso pasó, ¿verdad? Con el uso del dron, las mismas instituciones que se preocupan por el cuidado de esa parte, revisan cómo va creciendo, con todo el cuidado que se le va dando. Fue lo que mencionaba también Fernando y Urbano lo señalaba. Cómo esta herramienta tecnológica no solamente viene a ser algo importante para los informativos, sino que los informativos están tomando de esta herramienta como ya parte propia, ¿verdad? Claro. Y cada uno de estas tomas que se hacen, yo considero que hay que tomar en cuenta el momento justo para poderlo utilizar, porque toda moda pasa de moda. Claro. Ahora, nos da pie también, Urbano, para iniciar un poquito el debate en torno al siguiente tema. Y en sus diferentes países, ¿qué tan regulado está el uso de la tecnología como los drones y hasta dónde informativamente es válido llegar literalmente a esos rincones a donde el humano no puede llegar, a donde una cámara, digamos, de las que conocemos puede llegar, pero un dron sí lo puede hacer, Urbano? Aprovechando para agradecer a Prudencio Lázaro, el compañero que manejaba el dron en esas informaciones y que nos ha cedido las imágenes. Efectivamente, en España, por ejemplo, la ley actual es muy restrictiva, se espera que en poco tiempo se abra un poco la mano, e impide el uso de dron en zonas urbanas y en zonas de gran aglomeración de público o aquellas que tienen una restricción por motivos aéreos. Imagínate que hace 15 días 25.000 personas de mi región se presentaron en Madrid para protestar y poder tener un tren digno. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido con un dron poder tomar la imagen de esa aglomeración de público, de 320 autocares desplazándose casi 400 kilómetros? Wow. Es decir, hay que contar también con la posibilidad, pero con esa legislación que en algunos casos es más restrictiva que en otras. Claro. En Brasil, por ejemplo, ¿cuál es el caso en el uso de los drones? En Brasil se tiene más que 250 gramos hasta 5 kilos, ya tiene que tener todas las autorizaciones. Después de eso tiene que tener como si fuese un documento de piloto, ¿sí? Tiene que pasar por todo un entrenamiento, ¿sí? Pero si tiene mesmo de 250 gramas arriba, ya tiene que tener una autorización e identificación de esta autorización. Y también no se puede utilizar en locales con público y todo más. José María. De igual manera, lo maneja ahora el Club de Aeromodelismo, son los encargados fueron los que hicieron esta ley para poder regular el uso. Normalmente se decía en Honduras que se utilizaba mucho para poder ver qué es lo que hacía el otro. Entonces hubo ya una regulación en cuanto a lugares, momentos también, horas de vuelo. Todo eso se fue regulando. Y una cosa que también me pareció muy interesante en el uso de los drones en cuanto a esto fue en las movilizaciones políticas. Honduras acaba de pasar recientemente pues, las elecciones y también hubo una restricción para las movilizaciones para evitar pues algún tipo de accidente o cosas así. Pero normalmente las personas que los usan tienen su licencia y muy profesionales. Ahora,
si bien es cierto, la legislación tiene cierto marco, lo cierto es que también los medios no siempre tienen la facilidad de acceder a los drones. Tienen un costo, pero además, si un dron se daña, hay que reemplazarlo, ¿no? Que los accidentes con los drones son muy frecuentes, por cierto. Supuesto, además nos contará Fernando que él ha hecho ya la mixtura entre el dron y el 360, y colocando una cámara 360 en el dron, con lo cual la pérdida sería doble. Es decir, hablamos de cámaras que en el uso, digamos, casero, más convencional, llegarían hasta un tope de $400. Hay un tipo de cámara intermedia, por ejemplo está la Insta360 Pro, que graba en 8K y que permite que la imagen que luego resulte de ella pueda ser reproducible, y de ahí saltamos ya a una cámara de 40.000 euros, al uso de la Omni con 6 cámaras GoPro, etcétera, etcétera. No todo el mundo apuesta por ello, y porque además hay una brecha importante, una brecha digital, una brecha de capacitación profesional y una cierta resistencia también en los que forman parte de la vieja guardia a poder adoptar este tipo de tecnología. Es decir, confluyen varias cosas, pero yo creo que más allá de una cuestión tecnológica o de desarrollo, creo que hay un gran desconocimiento por parte del público en general. Mucha gente piensa que esto es un reducido grupo de personas extrañas que experimentan con esto, ¿no? Claro, pero bueno, finalmente lo acabas de mencionar también, a veces el costo no pone esta tecnología de manera tan sencilla en el público, es decir, no es un celular que cualquiera puede adquirir, puede comprar. No solo el propio aparato, es decir, el equipo de software que se necesita para procesarlo, el hardware, es decir, que hay una serie de costos importantes, ¿no? Entonces hay costos de producción y de consumo, e incluso, ya lo veremos luego, si hablamos de realidad virtual, hay costes hasta físicos para las personas, por aquello de la cinetosis y del mareo. Entonces, estamos uniendo costos, la capacitación, las brechas y el principal obstáculo que hablábamos. Pero en definitiva lo que buscamos entre todos es que el público deje de ser un usuario para que se convierta de esta manera en un testigo y en un protagonista de lo que estamos ofreciendo. Claro. Si me permiten, vamos a dar salida a algunos de los comentarios de nuestra audiencia. Ya nos están llegando algunas preguntas. Queremos agradecerle a todos ustedes que se están poniendo en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estamos transmitiendo también a través de YouTube, a través de nuestra cuenta oficial de Canal 44, y les invitamos, por cierto, a que utilicen el hashtag TVMorfosis. Jared Alexa 6 nos dice, ¿tiene algún riesgo la innovación tecnológica? Fernando. Sí, tengo un video que muestra un poco de los riesgos de que no se utilicen las características sensoriales de los vídeos 360. ¿Sí? ¿O qué hacen con ese cerebro? ¿Me puede pasar los video 2, por favor? Por favor, vamos a verlo. Oh no, it's a dome. Ah! Where's it coming from? Fernando. Y al final son algunas experimentaciones que hicimos con cámara 360 en dron, cámara 360 dentro de un acuario, sí, las experiencias. Pero el principio, la cuestión sensorial es muy importante. Pensemos, por ejemplo, un videojuego con realidad virtual para una crianza, crianza en Brasil, un niño, para un niño, o qué puede ocurrir con su cerebro cuando piensa que está en una situación real de peligro, ¿sí?
hicimos algunas experimentaciones muy sencillas. Pero, los niños con menos de 10 años, cuando se pone una gafa 360, empiezan a andar pensando que están adentro de la situación, claro, del ambiente, ¿sí? Cuando son un poco más viejos, ya no, ya entienden que están al centro y se mira para arriba o para abajo. Pero abajo de 10 años no. Entonces, piense un videojuego con una situación que tenga un tiro o alguna cosa así. La presión arterial sube, ¿sí? Claro. Los batimientos cardíacos suben, o sea, los cerebros puede tener una sensación de riesgo de peligro de vida, ¿sí? Wow. Claro, eso que tenemos que pensar mucho en las hasta allá puede tener el efecto y el alcance. José María, tú que además eres psicólogo, ¿no? ¿Lo has estudiado desde ese ámbito, estos efectos que ya nos compartía Fernando? Realmente, bueno, lo mirábamos en el video, que aparte de que nos parecía divertido, es algo que está causando, o sea, son tantas cosas que se fluyen dentro de nuestro cerebro y la plasticidad y luego neuronas, entonces sí puede ocasionar pues situaciones de riesgo cuando es mal utilizado, porque la pregunta de la chica fue bien clara. ¿Tiene algún tipo de riesgo? Claro que tiene riesgo, cuando no se sabe usar en los momentos adecuados y de hecho, o sea, me preguntabas qué es Fernando decía ya en el interior, pues en el inconsciente de una persona, pero ya bien, ¿qué pasa si un canal de televisión, un informativo 24/7 informa así? ¿Aburrirá? ¿Entretendrá? ¿Qué pasará? Entonces, esos son los riesgos que nosotros debemos de medir en realidad. ¿Cuáles son esos? Y sí, a los papás, mamás que nos ven, a las abuelitas, tengan cuidado con esa realidad virtual. Tenemos más preguntas y más comentarios de parte de nuestra audiencia. Para alguno de nuestros invitados quiere contestar o comentar. Francisco Soto, ¿de qué manera planean introducir esta tecnología a los noticieros? Bueno, pues es que ya está prácticamente en casi todos los informativos, Urbano, ¿no? Lo que ocurre, Belén, es que si te das cuenta estamos de momento casi descartando la realidad virtual porque es más virtual que realidad y los informativos deben reflejar en principio la realidad. Claro. Entonces lo que promete la realidad, o promete hipotéticamente, es una mayor comprensión de los hechos. Con lo que hemos visto además se ponen en evidencia varias cosas. El uso de la realidad virtual es un uso individual, no es un uso colectivo y requiere además de un espacio, porque el temor a hacer el ridículo en un espacio público cuando estás viendo un ejercicio de realidad virtual. Entonces nos vamos centrando en el uso de 360 y en el uso de drones. ¿Por qué? Porque todavía en el resto tenemos muchas dudas y requieren una nueva narrativa, una nueva forma de comprensión y requieren incluso la creación de una nueva audiencia. Claro. Felipe Flores, ¿qué tecnología serán las utilizadas para transmitir la información? Era parte de lo que comentabas, ¿no, Urbano? Se ha experimentado con algunos, pero todavía hay muchas más que están en proceso de ser utilizadas, ¿no? Pues sí. ¿Fernando? Sí. Este tipo de tecnología, como es mucho más una experiencia, en el caso de 360 individual, ¿sí? La Internet se necesita un procesamiento, todo que por la televisión digital, quién sabe, más adelante, cuando se utiliza la televisión digital para emisión de señales de Internet también por radiofrecuencia, ¿sí? Creo que se podrá utilizar, mas ya tiene una experiencia que empezó ahora, ainda no tuve la oportunidad de ver, porque se ha lanzado en la semana que pasó. En Barcelona se está empezando un proyecto para los 360 con un proyector que se puede tener en su casa, ¿sí? No sé si va a ser tan interesante cuanto la cuestión individual, pero para algunas cosas como turismo, creo que sea una experiencia muy interesante. Algunas notas sobre turismo, sobre alguna cosa que se haga la inserción en algún ambiente amplio, creo que sería muy interesante. Ahora, José María, esta manera nueva, en caso de que se generalizara el uso de esta tecnología, el usuario tendría que familiarizarse con esta herramienta, incluso tendría que utilizar algunas herramientas para ver esta información, ¿no? Algunos lentes o... Estoy pensando, por ejemplo. Claro, y vuelvo a la raíz, como cuando empecé mi ponencia. Los medios de comunicación adquirieron un dron porque otro tenía un dron. Y el otro se dio cuenta
porque lo vio en la televisión, vio una toma, entonces no me quiero quedar atrás. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que los medios de comunicación hacemos, lo hacemos simple y sencillamente para nuestras audiencias. ¿Y qué es lo que no queremos también? Que nuestras audiencias inviertan para que nos puedan ver, porque se imaginan entonces cuál sería la limitancia de que una familia no podría ver porque no tiene sus lentes de realidad virtual. Tenemos nosotros entonces la responsabilidad como generadores de contenidos traerles la información de una manera sencilla y fácil y que ellos la puedan consumir y digerir. Hubo un pequeño ensayo fuera de las herramientas que estamos hablando ahora, pero pienso, por ejemplo, cuando se migró a la televisión digital, cómo el televidente tuvo que cambiar su aparato receptor para poder ver la nueva señal, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos aprendiendo también como audiencias a interactuar con estas nuevas tecnologías? Pero si me permiten, tenemos más preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Edwin Tadeo Nava nos dice, ¿cuáles podrían ser los alcances de la innovación de las tecnologías en los medios de comunicación? Los alcances de la innovación de las tecnologías en los medios de comunicación. ¿Se pueden medir los alcances, Urbano? Sí, y se puede medir hacia dónde vamos. Pero como decía antes, yendo por delante la técnica que la narrativa, necesitamos en muchos casos formarnos. Las empresas se están poniendo delante de nosotros e incluso haciéndolo de diferente manera, porque la patente de una empresa es distinta a la de otra, por ejemplo, en realidad virtual, no son elementos compatibles. Es decir, yo creo que el uso de la tecnología es perfectamente compatible con el desarrollo de informativos. Ahora bien, si la promesa de la realidad virtual era hacer algo inmersible para el público, ¿lo ha conseguido eso? Realmente no. Hablaba antes de que estábamos un poco descartando, ¿no? Y parece que la realidad virtual se enfoca un poco más al mundo del videojuego, al mundo de la educación, al mundo de la medicina. Y sí parece, sin embargo, que uso de drones y 360, no descarto nada, no tengo nada en contra de la tecnología de realidad virtual o realidad aumentada, pues sí que son más factibles para el uso en el periodismo. Claro, tenemos otras preguntas y más comentarios de nuestra audiencia, si las podemos poner en pantalla. Mientras las vemos, le queremos recordar a nuestra audiencia, tanto aquí en este espacio que estamos transmitiendo desde Expo Guadalajara, que nos pueden escribir también y pueden interactuar con nosotros. Alberto Jauregui nos dice, ¿creen que estas nuevas tecnologías se vuelvan indispensables para la transmisión de información? ¿Indispensables? No lo sé, José María. Depende qué información, porque bien lo decíamos, el 2-for-1 que mencionaba Fernando, ¿cuándo va a ser importante entonces esa noticia en 360? Entonces, no podemos decir que va a sustituir, sino que va a ser complementaria toda la vida. Claro. Ahora, nos dice Valeria Gutiérrez, el uso de la realidad virtual ¿es recomendable para personas con esquizofrenia? Fernando, tú que nos transmitías estos ejemplos. No soy el área de salud, no sé. Bueno, aquí tenemos un psicólogo. Claro, yo creo que lo puede decir mejor él, ¿no? Pero el cerebro está acostumbrado a una sincronía de los sentidos, que en el momento en el que nos introducimos en la realidad virtual, se produce una desincronización que nos puede llevar a reacciones tan diversas como las que hemos visto en ese vídeo, ¿no? Sí, pero lo más importante en cuanto a eso es saber que la persona está estable, pues, porque sí, la esquizofrenia no sale de casualidad, sino que va siendo un proceso. No creo que sea tan detonante. Pero al revés, se puede ayudar personas que tienen miedo de volar en avión, ayuda a personas que tienen miedo de manejar, ¿sí? Porque podemos colocarlos en la situación exatamente sin estar en la situación, claro, que puede ir en un ambiente muy controlado, puede ser preparado. Entonces, se están utilizando mucho para esto, para disminuir lo miedo de alguna cosa que tiene en una situación que está inmersa. ¿Sí? La cura de fobias, por ejemplo. Claro. Hijo, pero llevado a un extremo, ya no es lo mismo que un psicólogo te haga imaginarlos a que casi los veas de manera tan real, ¿no, José María? Siempre va a ser importante conocer parte de la terapia, conocer a la persona, hacer el insight necesario para que poder aplicar lo que sea necesario, ¿no? En ese caso. Así es. Bueno, Paulo PB nos dice, entre los lentes VR, los drones y las cámaras 360, ¿cuál consideran mejor para ustedes? Fernando, empezamos contigo. Depende mucho de la situación, exactamente porque son cuestiones inmersivas
y cuestiones más observativas. ¿Sí? Los drones, para una cosa como dice, miles de personas en un local, un drone es perfecto para que se tenga una mirada de cuántas personas están, una mirada del ambiente, ¿sí? De una gran imagen. ¿Sí? Claro. Es mucho mejor que, por más que una cámara haga un gran plan, ¿sí? Una mirada de drone es perfecta. Y otras cuestiones son las inmersivas, ¿sí? Yo puedo estar con 360, hacer una visita a París, ¿sí? Sin estar en París, pero tener la sensación de estar en una ciudad, en algún sitio. Y lo otro preguntaba, lo VR, ¿sí? la virtual reality. Son otro tipo de cosas. Se puede recrear algunas situaciones, mismo para periodismo, pero el costo es muy grande. Se quiere recrear una escena de un crimen, por ejemplo, ¿sí? Las personas se pueden hacer un paseo por esta escena para entender o porquê disto, una escena clásica que está en la historia, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Pero siempre el costo es de producción de computación gráfica. Creo que estuvimos intentando hacer la mezcla de la producción 360, que es mucho más barata, con la producción de computación. Es una forma de baratear, pero no es perfecta. Claro. José María, para ti. Pues más que mejor, útil. ¿Cuál sería la más útil para nosotros y en qué momento sería más útil? Pienso yo que quitaría la parte mejor y considero que hoy por hoy pues lo más útil puede ser lo 360 y el dron, por la realidad pues de nuestros pueblos, de nuestros países y por lo que sucede. Sucede en huelgas, pues qué mejor hacerlo que desde un dron. Así calculamos, así sabemos para dónde van, qué es lo que quieren. Tenemos un incendio, por ejemplo, con una cámara 360, podemos tener una perspectiva de todo el lugar que se tiene. O para esto también, para lo del turismo. Nosotros tenemos una experiencia Honduras en 360 que vemos un paisaje de diferentes tomas y en una sola cámara. Entonces, creo que más que mejor, la utilidad que se le pueda dar. Claro. Urbano. Pues la inmersión en 360, por ejemplo, es muy útil en conflictos bélicos. Uno de los documentales más vistos en 360, Fight for Fallujah, es un documental de 11 minutos de duración. Y claro, ahí ya no recomiendo el dron porque puede además ser un objeto de derribo, ¿verdad? Y ahí sí que podemos quedarnos sin dron. Y entonces ahí el uso del 360 es óptimo. La realidad virtual, incluso, por ejemplo, en la reproducción de una celda en Guantánamo, pues sí, nos lleva a reconocerla por dentro, a llevarnos nos traslada allí, y allí no podemos tener ya metido un 360 ni podemos tener un dron. Entonces, en función del objetivo, en función de la necesidad y en función de lo que ofrezcamos. Ahora, hemos hablado mucho en los programas de esta edición de Televemorfosis sobre las noticias falsas o los fake news. ¿Hasta dónde estas herramientas también pueden influir o pueden ser utilizadas para generar noticias falsas, Fernando? Yo creo que, yo pienso mucho en los 360. Los 360 tiene una ventaja porque se puede mirar a todo, ¿sí? Pensaba, por ejemplo, una otra experimentación que vamos a hacer es para hacer videoconferencias con quienes están en cárcel, con condenados. ¿Sí? Con 360 podemos ver si alguien está haciendo algún tipo de influencia para ese depoimento, por ejemplo. Entonces, no sé, claro, se puede manipular todo, ¿sí? Pero una imagen 360 tiene que hacer un trabajo muy grande de producción para crear, como he visto un video de Obama, ¿sí? Tiene que hacer, se puede sacar una parte, ¿sí? Pero tiene todo una esfera para trabajar la imagen. Da un poco más de trabajo. Claro. José María. Creo que la experiencia que podamos tener en cuanto a esto va al uso pertinente de cada una de las herramientas. Bien decía, bueno, somos, y me voy aquí a lo principal, ¿qué se vale para que una noticia sea falsa? La creatividad. ¿Qué se vale para que una noticia sea verdadera? La creatividad. Entonces, depende cómo se maneje, es lo que se va a tener. Entonces, pienso yo que la tecnología, el uso de estas herramientas, no va a evitar que se hagan esos globos sondas. Urbano.
Pues yo creo que no se trata del dispositivo, se trata de la optimización de la información para el usuario. ¿Qué ocurre en el 360? El 360 nos deja desnudos porque tienen que ocurrir cosas que no controlamos. De hecho, una de las primeras recomendaciones cuando se ubica una cámara 360 es que nosotros, el propietario, salgamos rápidamente de la escena para no aparecer en ella. A partir de ahí se deben desarrollar cosas en distintos lugares, lo cual es casi antinatura, porque nosotros tenemos un campo visual en torno a 180 grados, no tenemos un ojo en la parte de atrás. Claro. Eso ya nos lleva a tener un concepto distinto de lo que estamos realizando y de lo que estamos viendo. Y a la hora de editarlo, efectivamente, lo decía Fernando, es más complejo editar un 360, salvo que realices cortes muy precisos y la orientación de lo que quieras hacer es mucho mejor, lógicamente, en realidad virtual o realidad aumentada. Sí. Antes de entrar a la parte de conclusiones, que lamentablemente el tiempo se nos fue rapidísimo, quiero dar salida a las preguntas y opiniones que nos faltan. Ángel Trejo nos dice: felicitaciones para el programa, mucho éxito. Muchas gracias, Ángel, por seguirnos. Ada Larriaga nos dice: en la actualidad la tecnología tiene más prioridad que la noticia en sí. ¿Cómo evitar caer en esto? Quizás sea parte de lo que podamos dejar sobre la mesa para las conclusiones. Yetsai Villegas nos dice: ¿en qué favorece la vista 360? Saludos virtuales desde Colombia, mi parce. Mira, que un término muy usado en Colombia. Arlet Rubalcaba: ¿el uso de estas tecnologías generan algún impacto en el rating dentro de un noticiero, parte de lo que ya nos preguntaban también en otro de los programas? Samir Jiménez: ¿se podrían utilizar estas innovaciones tecnológicas para crear un mayor impacto en los televidentes? Está ocurriendo ya, podemos decir que sí. Adal Arriaga: ¿en dónde quedan las personas que no tienen acceso a la tecnología? Los medios deberían ver por todas las audiencias. Y damos salida a uno más, si lo tenemos. Dice, bueno, es una recapitulación, Sara Fenti nos dice: considero que estas nuevas herramientas completan la forma de hacer noticia, pero como todo hay que saber usarlo. Mucho de lo que nos han expuesto nuestra audiencia, hijo, nos podría dar para un programa completo. Fernando, entramos a la etapa de las conclusiones. Me gustaría agradecer más una vez a Canal 44, a TV Morfoses, a experiencia siempre de estar aquí y poder compartir. Y esto de estarmos hablando de estas tecnologías en periodismo, creo que es clave para que possamos trabajar cada vez más pensando cómo hacer del contenido no solo una forma, una experiencia un poco diferente para el usuario, ¿sí? Hacer con que sea una experimentación, un espacio donde podemos mostrar con mucha calidad y que tengan toda una experiencia información inmersiva. Claro, ¿sí? José María. Todo lo que es nuevo es beneficioso, por eso se crea, por eso se da. Y la perspectiva que nosotros podemos darle a cada una de las herramientas o dispositivos que podemos usar es usarlo de manera creativa para el televidente, para que esa persona que va a devorar el contenido pueda tener esa satisfacción de decir que ese programa, ese informativo, lo sigo viendo. Y lo sigo viendo porque me llega la manera de su producción, me encanta cómo lo hacen. El manejo de cada una de estas herramientas creo que va a ser positivo mediante lo vayamos utilizando de manera positiva. Y nosotros, como encargados de la gestión para poder dárselos a nuestros televidentes o las que nos miran por multiplataforma, creo que va a ser buen punto de partida este programa, para que sepan qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer, porque la moda pasa de moda, pero si lo utilizamos bien, lo vamos a hacer mejor. Y también agradecer a todos, al maestro Torres, a Canal 44, a todos ustedes por la invitación. Creo que soy el primer hondureño en TV Morfosis Guadalajara. Gracias. Bienvenido, por supuesto, muchas gracias. Urbano. Pues yo creo que varias conclusiones. Una, que la gran oportunidad que nos dan estas tecnologías es la de la presencia, la de sentirse realmente allí para nosotros y para los propios usuarios, ¿no? No solo relatar, sino sumergir, el pasar, como decíamos antes, de usuario a testigo. De cara a todos los jóvenes que estáis aquí, sí,
sí les daría una conclusión, un poco que olviden lo que este grupo de inmigrantes digitales les decimos y que innoven, que por sí mismos experimenten, que esa es la base del acierto y de seguir adelante, que no hagan caso de lo que les estamos diciendo para qué es buena o mala esta tecnología, que ellos la utilicen y saquen conclusiones por sí mismos, ¿no? Y la tercera y última, agradeciendo al maestro y a todos vosotros, al equipo del Canal 44, porque más que sentirnos como en casa, nos sentimos en casa. Muchísimas gracias. Nos queda un par de minutitos. Yo quiero aprovechar algunos de los comentarios que nos siguen haciendo. Insisten mucho sobre si el uso de 360 implica algún riesgo y si esto de alguna manera también puede tener algún impacto en los informativos. No sé si alguno de ustedes quiere responder. José Pues María. pienso que el impacto va a ser en como la manera que lo usemos. Puede ser positiva o negativa. La manera que la producción haga que ese trabajo sea bien tratado va a ser el impacto. Y bien ya lo decía Urbano, lo podemos medir y usémoslo. No nos quedemos con las ganas, sino que usémoslo. De esa manera vamos a cautivar. Tenemos dos preguntas más y tenemos un poquito más de tiempo, así que lo vamos a aprovechar. Bueno, ya preguntábamos sobre la desventaja de la tecnología 360. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Urbano, Fernando. No, lo que hemos comentado, es decir, que esa a veces falta de control, esa sensación que tenemos de que no controlamos lo que sucede ahí, puede ser una desventaja para nosotros. Es decir, pero paralelamente nos acerca, si me permitís, a una realidad más real, que permite menos manipulación en la mayoría de los casos. Esta última, estas herramientas de innovación tecnológica no desvían la atención del usuario del propósito primordial de los contenidos, Fernando. Lo 360, una cosa, no puede ser vídeos muy largos, ¿sí? O la experiencia por mucho tiempo, ¿sí? Pero al revés, porque el usuario tiene, es democrático, el usuario es que no tiene ejes de cámara, puede mirar para donde quiera y ver lo que quiera, ¿sí? Claro. Entonces creo que es una ventaja do 360 esta questão. Você pode apontar para que lado quiera uma seta, alguma coisa, pero o usuário você pode virar a cabeça e ver o que quiera. ¿El uso de esta tecnología desvía del punto central del contenido? ¿Qué piensa José María? Puede ser que sí, simple y sencillamente porque estamos acostumbrados de un formato común. Entonces va a causar eso en nosotros pues algún tipo de revuelo, pero al momento que ya nos vayamos ambientando se va haciendo común y familiar. Urbano, ¿querías comentar algo? Pues que leer las noticias es un hábito común en el soporte que lo veníamos haciendo hasta ahora. Evidentemente, el hecho ya de invadir nuestro espacio físico con un objeto desde fuera ya hace que a veces nos centremos en la tecnología y nos desviemos de ese contenido. ¿Por qué el éxito del smartphone? Porque se hizo miniatura y se hizo totalmente móvil, de ahí la masificación. Ahora veremos cómo conseguimos la masificación con estas tecnologías. Y lo comentaba alguien también, ¿no? El efecto que produce estos movimientos o esta manera de ir como viajando junto con el dron, ¿puede generar también algo de cansancio o de malestar, pudiera ser, sí, Fernando? Claro, claro. Por eso tienen que conocer las técnicas, o que se puede hacer o que no se puede hacer, ¿sí? Tiene que las grabaciones, en verdad, la idea es la cámara que esté estática o con un soporte muy bueno para que no dé esa sensación y que el cerebro piensa que está en movimiento, el mareo que viene, ¿no? Y se marea, sí. Ese es un problema. Entonces, tiene que, pero estamos todos a aprender ainda, sí. Mas ainda algunas técnicas de iluminación, de dirección de sonido, de cómo grabar los sonidos y también esto de cómo trabajar con la cámara. En estamos. Iván nos pregunta, al contar con video 360, al cubrir noticias, ¿se podría prescindir de un reportero con micrófono que describa el entorno, José María? Se puede prescindir del micrófono porque tiene la cámara micrófonos, pero no del reportero. Claro, es el que va a narrar lo que está sucediendo. Y con lo que la pregunta de Fernando anterior también, el dron te va a transportar al lugar, te va a hacer conocer. Por ejemplo, vieron esas imágenes preciosas del Parque Janet Caguas, las imágenes que tú nos mostraste, la que tú nos mostraste creo que también nos transporta al lugar. Herramientas digitales como el GPS pueden ayudar al periodista a llegar al lugar de los hechos de manera eficaz, incluso librar puntos de tráfico, pues yo creo que a todos, ¿no? Pues casi que lo explique Fernando, porque esta cámara que él ha habilitado ahí tiene precisamente una localización por datos GPS, ¿no, Fernando? Sí, sí, sí.
Esses metadados você pode colocar, por exemplo, uma câmera em 360 em um drone, com todos os metadados de posicionamento global, ¿sí? De velocidade, de pressão, de temperatura, de tudo. Então, você pode ter muitas informações. ¿Es esta cámara que estamos viendo aquí justo Sí, enfrente? sí. Y cuéntanos, ¿está transmitiendo en este momento en vivo? No, estou a gravar, ainda estou também com experimentação. Exatamente, a questão é, a qualidade que necessitamos para o 360 tem que ser uma qualidade maior, porque a imagem está em uma esfera. Sí. Eso es, como lo que estamos viendo ahora precisamente. Sí, exactamente. Isso que estão fazendo em Brasil hoje, em um dos programas de maior audiência, tem momento 360 que exatamente se utiliza a imagem 360 para que as pessoas vejam muito mais questões locais turísticos, históricos, ¿sí? Então, dentro da emissão aberta de televisão, estão a utilizar também como experimentação. Fernando, José María Urbano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gran programa y un gusto haberlo compartido con ustedes. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, les invitamos para que nos sigan en nuestros siguientes programas. Este es nuestro segundo día de TV Morfosis. Nos resta una jornada más y queremos, por supuesto, que nos sigan acompañando. Mientras tanto, nos despedimos y hasta la próxima.